Tengo una falopita. me- Nunca me van a monetizar el canal si yo sigo diciéndole así las cosas. Exclusiva para YouTube. En donde, bueno, según el título le puse el Galaxy Brain de la programación, la falopa de la programación. Que en mi caso, para mí, hay un montón de cosas muy faloperas de la programación. La que más me gusta a mí es la programación funcional. Hay cosas más falopas, pero me parece que la programación funcional es la que se puede llegar a entender sin tener tanto conocimiento de trasfondo. Pero necesitamos aprender algunas cositas. Porque a lo mejor los que me están viendo no saben qué es una función. No saben qué es pattern matching. Y no saben qué es recursividad. Ok. Vamos por parte. Primero, de Falop. El título. Segundo, necesitamos saber qué es una función. Y voy a usar la definición de análisis matemático para esto. Al menos eso es lo que dice Wikipedia. Una función es una ley que asigna a una entrada un valor de resultado, uno solo de resultado. A una entrada le da un valor de resultado, uno solo. Una ley que relaciona esas dos cositas, una entrada con un resultado. Después, bueno, tenemos imagen, dominio, codominio, biyectividad, inyectividad, crece, decrece, un montón de cosas para analizar esas funciones. Pero lo que yo necesito ahora es entender esto. Es una ley que tiene una entrada y le asigna una sola cosa de salida. El que haya visto en matemática ya esto, a lo mejor asume y entiende una función básica como esto de acá. F de x es igual a 2x más 3. Wait. Me dijiste que era una... era fácil hasta recién. Me dijiste que era una ley que asigna, le doy algo de entrada y me da algo de salida. Esto es esto. Eso es esto. Escrito matemáticamente. Esto es una función que yo le doy un x, cualquier número, le doy un x, cualquier número, y el resultado está definido por esta ecuación. O sea, ¿qué hace esta función? Yo le doy una entrada, cualquier x, y me devuelve el doble del número, x por 2, más 3. O sea, me devuelve el doble del número más 3. ¿Para qué quiero yo una función que me devuelva el doble del número más 3? No sé. Pero a lo mejor esa ecuación caracteriza, qué sé yo, crecimiento de bacteria en tal lugar, el crecimiento del agua en tal otro lugar, qué tanto la lluvia moja, qué sé yo, a lo mejor esa función de ahí caracteriza cosas de la naturaleza o de algún funcionamiento digital o qué sé yo. Y ahí tiene sentido que venga un matemático y empiece a hacer análisis. Crece, decrece. Tiene partes en donde haya problemas y donde no me dé ninguna salida. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuántas hay? Bueno, y así. Este es súper simple. Hay más complejas. Y de ahí viene todo lo que a lo mejor les enseñaron en matemática y que a lo mejor el profe no les dijo. Y ahora caen ustedes, para eso me enseñan matemática porque en teoría estas cositas simbolizan cosas que pasan en la vida real y yo tengo que saber entonces cómo se comportan, predecir cómo se comportan sabiendo esto. Viejo de mierda, ¿por qué me dijiste? Basta, me estoy yendo por la rama. Nosotros en programación escribimos módulos. Módulos que tienen entradas y les damos una salida. Se les llaman funciones. Hay otro tipo de módulos en programación, pero las que tienen una salida sola se les llaman funciones. Agarramos esa idea y la traemos a programación. Y esto en los programas de programación normal, ¿no? El cuadradito del explorar de Google que me jode. Y hay un paradigma de programación que se basa solamente en programar usando funciones matemáticas. Y el que la haya sufrido matemática en la secundaria va a pensar que tiene que odiar y quizás sí. Pero bueno, segunda cuestión que necesitamos aprender y saber es lo que es el pattern matching o el macheo de patrones. No se me ocurre una forma buena de traducir matching, pero ustedes son gente joven, gente moderna, gente que entiende que es macheo. Entonces,
Macheo, enganche de patrones. El patrón entra por acá o entra por allá. Depende del patrón que tenga. Machea para acá, machea para allá. ¿Ok? Ok. Pero tengo sed. Tengo un video de YouTube. Tengo que cortar cuando tomo el agua, pero tengo que hablar de que tome el agua. Entonces, se me ocurre... supongamos que estamos en un casino súper moderno y el que nos da las cartas es un robot. El que nos da las cartas es un robot. Y el robot tiene, según lo que le des, según la cantidad de cartas que le dé, tiene dos patrones. Si es una sola carta, el patrón que tiene es ponerle... dejarla en la mesa, en el centro de la mesa. Está partiendo para jugar algo parecido al 1. La última carta va en el centro de la mesa. Y el otro patrón que tiene es cuando tiene muchas. Y cuando tiene muchas, machea a repartir una carta y repartir el resto. Entonces, de nuevo, tiene dos patrones. Cuando tiene una sola... que corresponde al funcionamiento de dejarla en el medio. Si tiene muchas, corresponde al funcionamiento de dar una y seguir con el resto. Entonces, supongamos que yo le doy al robotito esta cantidad de cartas, algunas, ¿no? Son varias. Entonces el robot la agarra y dice, ¿qué tengo acá? Muchas. Macheo al comportamiento de cuando tenga muchas. ¿Cuál era? Repartir una y seguir con el resto. ¿Qué tengo? Cuando no sabe qué hacer con el resto. Entonces tiene que volver a mirar qué patrón tiene. Mira el patrón que tiene y dice, son muchas, reparto y sigo con el resto. ¿Qué tengo? Muchas, reparto, sigo con el resto. ¿Qué tengo? Muchas. En algún momento va a llegar a tener 2. Y va a decir, ¿qué tengo? Muchas, reparto y sigo con el resto. ¿Qué tengo? Una, dejarla en el centro. Y eso que hizo ahí, que está un poquito enganchado con lo que sigue después, fue reconocimiento de patrones del robotito y funcionar constantemente. Espero que se entienda. Nosotros lo vamos a ver un poquito más matemático, el reconocimiento de patrones. Pero es eso. Ver lo que tenés, lo que recibiste como entrada de la función y ver qué forma tiene y según esa forma o machea con un funcionamiento o machea con el otro. Ok. Y lo último que tengo que explicar para recién poder meterme de lleno, y ya se entiende quizás por qué es tan Galaxy Brain, porque hay que primero saber que funciona, que ya es un poquito complicado. Pattern matching, que ya nuestro cerebro evoluciona un poquito más. Y recursividad, que más todavía. No llegamos al tope. La recursividad son... vamos a hablar de funciones recursivas, ¿ok? Que son funciones que en su definición se llaman a sí mismas. ¿Vieron cuando usted a lo mejor estaban en la escuela, en la secundaria, y les decían, ¿qué es ser independiente? Y vos como chango respondías, y ser independiente es tener independencia. Y el profe se enojaba y capaz que te decía, no me definas que la vaca es una vaca porque es una vaca. Definime con otras palabras, así yo entiendo. Bueno, la recursividad es todo lo contrario. Definimos algo con lo mismo y de todos modos tiene sentido. Volvamos a los naipes. Voy a dar 3 ejemplos. ¿Qué es un mazo de cartas? Un mazo de cartas es una carta más un mazo de cartas. Wait, pero no me quedó claro. ¿Qué es un mazo de cartas? Un mazo de cartas es una carta más un mazo de cartas. Wait, ¿y qué era un mazo de cartas? Es una carta más un mazo de cartas. Y así sucesivamente hasta que de nuevo tengamos 2. Y digan, ¿qué era? Sí, pero ¿qué era el mazo de cartas? Sí, el mazo de cartas es una carta más un mazo de cartas. ¿Y qué es un mazo de cartas? Una carta. Entonces, ¿una carta es un mazo de cartas? Sí. ¿Y 3 cartas son un mazo de cartas? Sí, porque recursivamente un mazo de cartas es una carta más un mazo de cartas. Y esto es un mazo de cartas porque tiene una y un mazo de cartas. Y recién dijimos que una sola carta es un mazo de cartas, así que 3 cartas son un mazo de cartas. No te vayas. Todavía no. Tengo otro ejemplo para que entiendas.
Pensemos en un ramo de rosas. Un ramo de rosas, ¿qué es? Es una flor de rosas más un ramo de rosas. ¿Y qué era un ramo de rosas? Bueno, un ramo de rosas es una rosa más un ramo de rosas. Y quiero... Bueno, y así. Y así definimos qué es un mazo de rosas, qué es un mazo de naipes, un mazo de rosas, un ramo de rosas, y ustedes me entendieron. Recursivamente con lo mismo. El último ejemplo que les quiero dar es el blanco. El blanco que se usa para tirar las flechas, para tirar los darditos. Circulito, 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 circulito. ¿Qué es un blanco? Un blanco es un círculo. Ponele, vamos a ser más estrictos. ¿Qué es un blanco de 20 centímetros? Un blanco de 20 centímetros es un círculo de 20 centímetros de diámetro con un blanco de 19 adentro. ¿Y qué es un blanco de 19? Un blanco de 19 es un círculo con un diámetro de 19 con un blanco de 18 adentro. Y así sucesivamente. Estoy definiendo el blanco, que el blanco es un círculo con un blanco adentro, un blanco es un círculo con un blanco adentro, y así hasta llegar al puntito del círculo de 1 centímetro. Y no lo puedo achicar más porque círculos de 0 centímetros no existen, es la nada. Se rompe la matrix. Voy a escribir esto matemáticamente, este último ejemplo. Un blanco, la función blanco, por ahora no vean lo de abajo. Un blanco de n para n más grandes que 1. ¿Qué me estás diciendo? Un blanco de 20 centímetros, 20 es más grande que 1. Ok, está bien. Un blanco de 1 centímetro, 1 es más grande o igual que 1. Bueno, vamos a cambiar el más grande o igual que 1. Sí, bueno, está bien, perfecto. Un blanco de tamaño menos 3 centímetros. ¿Menos 3 es más grande que 1? No. Entonces no lo puedo hacer. Eso que hice ahí, ese blanco de n, es lo mismo que hacer f de n. Nada más que yo le cambie el nombre. No quiero que se llame f de n, porque f no me sirve para nada. Le puse blanco. Blanco. Y blanco está definido recursivamente según dos patrones. Volvemos a los patrones. Y voy a por ahora escribir esto de otra forma, ahora que se me ocurre. Dos patrones. El patrón que cuando n, el tamaño, sea 1, me hace un círculo de tamaño 1. Pero el otro patrón es si el tamaño es cualquier otro número menos el 1. N. Cualquier otro número. N número. Cualquier número. Y cuando es cualquier número, me vas a hacer un círculo de tamaño n, como dije antes, 20. Si de 20 entra por este patrón, dice, hace un círculo de 20 más un blanco de 20 menos 1, es decir, 19. O sea, un blanco de 20 es un círculo de 20 más un blanco de 19. ¿Pero qué es un blanco de 19? Un blanco de 19 es un círculo de 19 más un blanco de 18. Y así sucesivamente hasta llegar a blanco 1. ¿Y qué es blanco 1? Un círculo de tamaño 1. Y de esa forma, si nosotros fuimos dibujando mientras íbamos definiendo la función, mientras le íbamos expandiendo, generamos un blanco. Les voy a mostrar. Si yo quiero hacer... bueno. Después les quería... Antes, sí. ¿Por qué estaba escrito al revés? Ahí es más fácil de entender, me parece. Pero en el lenguaje que yo usaba, en el que me voy a basar para esto, se escribe... En vez de poner n y restar, pongo n más 1. Y el caso recursivo, el caso que se llama a sí mismo, es con el mismo n. ¿Por qué? Porque si, de la forma en la que funciona este lenguaje, si yo le meto 2, dice el patrón que es 1 más 1. Ok. Y como sabe que tiene que ser de mayor que 1 sí o sí, sabe que entra por acá. Si el patrón es 3, va a decir 3 es 2 más 1. Bueno, entonces es un círculo de 3 más un blanco de 2. Ok, es lo mismo, nada más que en vez de sumar, le estoy restando. Es como cuando pasan de un campo para el otro en las ecuaciones. Bueno, eso. Ok, es exactamente lo mismo. Bien, supongamos que quiero hacer un blanco de... Vamos a expandir primero.
¿Qué es un blanco de n? Un blanco de n, con la nueva definición, es un círculo de tamaño, y voy a resumir, n más un blanco de n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque acá era n más 1, y cuando era n más 1, este era n. Entonces cuando este sea n, va a ser n menos 1. Y cuando vuelvo a expandir y haga un círculo de tamaño n menos 1, ¿cuánto va a ser el blanco? Y n menos 2. Y así sucesivamente hasta llegar al patrón este. Se puede, como dije recién, que me adelante, expandirlo de una forma más visual. Supongamos que yo quiero hacer blanco de 4. Vamos ahora. Permítanme un segundito, porque yo tengo todo planificado, como se ve, blanco de 4. Quiero hacer un blanco de 4. Blanco de 4, ¿por qué patrón entra? ¿Por el 1 o por el n más 1? Va a decir, por el n más 1, porque no es 1, es 4. Y 4 es 3 más 1. Entonces entras por el segundo patrón. ¿Qué es eso? Y hace un círculo de tamaño 4. Asumamos que esto es un círculo de tamaño 4. ¿Y qué tiene adentro el círculo de tamaño? Tiene un blanco de n. O sea, si 4 es n más 1, ¿cuánto es n? 3. Wait. ¿Pero qué es un blanco de 3? Un blanco de 3 es un círculo de tamaño 3. Vamos a hacer un circulito y asumamos que es de tamaño 3. ¿Ok? Un círculo de tamaño 3 con un blanco adentro. ¿Y qué tiene ese blanco? Y un blanco de 2. Ajá, ok, un blanco de 2. ¿Y qué es eso? Un blanco de 2 es un círculo de tamaño 2. Y vamos a hacerlo y vamos a asumir que tiene tamaño 2. Ese circulito más. Forma circulitis. Le pongo acá. Ahí. Está acá. ¿Y qué tiene eso? Un blanco. Y lo pongo chiquitito porque... Uy, ni siquiera así. A ver si lo puedo achicar un poquito. La fuente. Hola. Bueno, dice un blanco de tamaño 1. Asumen que dice un blanco de tamaño 1. Lo tengo más visual en otra diapositiva. Acá. Un blanco de tamaño 1. ¿Y qué es un blanco de tamaño 1? Ahí entra por el otro patrón. Entra por este patrón de acá. ¿Qué es un blanco de tamaño 1? Un circulito de tamaño 1. Lo tenía recién y lo borré. Ahí está. Y de esa forma definí el blanco recursivamente de tamaño 4. ¿Sirve? ¿Para qué sirve definir las cosas? Está bueno, está interesante, qué sé yo. Siento que o ascendí a nivel mental y está genial esto. 2, no entiendo una cadorcha por qué escribiría las formas así recursivas. ¿Por qué no la escribo como una persona normal y corriente? ¿Por qué tengo que hacerme tan el copado y escribirlo así? Ahí es donde vamos a hablar de programación. Y cómo quizás nos soluciona algunas cuestiones. Vamos a la parte 2 del video, en donde ascendemos un poquito más. Espero que haya quedado gente. Espero que haya quedado gente. Ok, sigamos. Queremos sumar los elementos de una secuencia. Queremos hacer un programa que sume los elementos de una secuencia. Quizá en esta parte es necesario tener un poquito de conocimiento de programación. Es más de lo que di actualmente en el cursito, creo. Si es que ya subí los videos de arreglos, que ya los tengo filmados. Pero hace falta entender un poquito voy a tratar de que se entienda de todos modos. Pero lo que voy a hacer es un tratamiento de secuencias. Y lo voy a hacer en el sistema de programación clásico. Ok, entonces vamos a escribir. Supongamos que yo tengo una lista. Uy, estoy con mayús. Una lista. La lista tiene cosas adentro. No sé qué tiene. Tiene una lista. O un arreglo. Para el que sepa arreglo. No sé. Tiene cosas. Ya está cargada. El programa está a la mitad. No sé. Le tengo una lista. Ok. Quiero que le tengamos ahí presente a la lista. Y después lo que quiero hacer, como dije, es sumar. Sumar, dije, ¿no? Sí, sumar los elementos de la secuencia.
¿Ok? Para eso necesito un ciclo. Voy a escribir en español. Mientras. Vamos a usar un índice. Esto se puede hacer con un ciclo for, mucho más simple, pero quiero ir a lo básico. Necesito un índice para ir recorriendo toda la secuencia. ¿Qué es esto, Maxi? El que no sabe de secuencias, bueno, imagínate que una secuencia es un tren con muchos vagones y cada elemento está en el vagón 1, el otro está en el vagón 2, el otro está en el vagón 3, el otro está en el vagón 4 y esa variable i va a ser el inspector que va a ir al vagón 1 y le va a decir ¿qué sos vos? Va a ir después al vagón 2 y le va a decir ¿qué sos vos? Y así sucesivamente. Eso es un índice, un inspector que va posición en posición en la lista analizando esas cosas. Entonces lo comienzo al inspector en la posición 0. Está en el 0. El primer vagón es el 0, ¿ok? Mientras este i sea más chico o igual que el tamaño de la lista, porque no quiero que el inspector se me caiga, ¿ok? Mientras no se pase del tamaño de la lista, no quiero que se me caiga del tren, me estoy dando cuenta que nunca expliqué lo del índice con este ejemplo y me parece que es un ejemplo genial. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ir sumando. Yo les cuento que para acceder a la información del vagón tengo que poner así, lista y, o sea, el inspector está dentro de la lista y está viendo qué tiene. Y eso lo puedo asignar a cualquier otra variable. Qué sé yo. Una variable que se llame coso, le asigno, supongamos que, ya sé, vamos a poner acá informe. El inspector tiene un informe, entra a la lista, como al principio está en 0, entra en 0 y anota lo que tiene adentro de la lista en el vagón 0 en su informe. ¿Ok? Entonces, eso es lo que anota. Pero supongamos que el inspector quiere ir sumando lo que tienen adentro cada vagón. Entonces, él va a necesitar un acumulador en donde le va a ir metiendo todos los números adentro y como que se van a ir sumando. Le vamos a poner acum de acumulador. Va a estar en 0 al principio porque no tiene nada. Entonces, lo primero que uno diría, bueno, a acumulador le doy lo que está en el vagón. No, porque cuando lo que va a hacer es después el inspector perdón, el que sabe programación y está muriendo con el ejemplo lento, pero y más 1, al final el inspector avanza, se va al otro vagón. Vamos a hacerlo más visible con el atajo. Va de en un vagón, entonces avanza un vagón y si yo cuando está en el vagón 1 al acumulador le pongo lo que tiene el vagón 1, lo perdí. Yo tengo que saber. Bueno, me perdí en una parte, no sé qué también lo enganchó Maxi Editor en esta parte, pero en fin. Si el inspector crece, se va al otro vagón. Cuando está en el vagón 1, al acumulador le tiene que agregar lo que tiene el vagón 1 más lo que tenía antes. No simplemente lo del vagón 1, si no lo pierde. Es como que lo mete y perdió lo que tenía antes. Si el vagón anterior tenía un 2 y este tiene un 5, va a poner 5 en su acumulador. No va a poner 2 más 5. Entonces, un truquito súper copado que se le ocurrió al viejo es poner acumulador más el nuevo vagón. Entonces, lo que tenía en mi acumulador le sumo esto nuevo y lo guardo en el mismo acumulador. Soy un genio. Es como que su acumulador es una caja, saca lo que tiene la caja, le suma lo que tiene el vagón, los mete en la misma caja. Saca lo que tiene la caja, le suma algo y lo mete en la misma caja. Y él avanza. Y termina. Mientras termina acá. Entonces al final, el señor en su acumulador tiene un número que fue sumando constantemente. Entonces él puede decir, vamos a usar decir, una función, o es más, vamos a decir, la suma es, para que sea un poquito más humano, acumulador. Eso de ahí, asumiendo que ya tengo una lista hecha, es un algoritmo en español que suma los elementos
de un tren, de una lista, es largo. Y ni siquiera es de los más largos en cuanto a programación de secuencias. Es uno de los más simples que hay. ¿Y qué pasa si lo hacemos recursivo? ¿Qué pasa si usamos ¿Qué pasa si lo hacemos recursivo y usamos esto que es la programación funcional? Escribir todas funciones y de paso esa función que escriba va a ser recursiva. ¿Qué es la suma de un vagón? Y es el primer vagón, el primer vagón más la suma de todos los otros. ¿Y qué es la suma de todos los otros? Bueno, la suma del primer vagón, sin el primero, del siguiente vagón, más la suma de todos los otros. ¿Y qué es eso? Y bueno, y así. Entonces, déjenme duplicar esto un cachito acá, borrar todo. Vamos a ponerle sum a mi función, sum de una lista. La lista, el sum de una lista va a tener dos patrones. Cuando la secuencia tenga un solo vagón, uno solo, sum de 1 me va a dar, en realidad vamos a poner sum de un solo elemento, vamos a decirle x. Sum de x es un solo elemento, un solo vagón, es x. Si el vagón tiene 5, la suma de todos los vagones, que es uno solo, es 5. ¿Qué pasa si no es uno solo? Si es un vagón con una lista al lado. Y así los uno yo, con el simbolito, con los 2 puntos los uno. Estoy diciendo, es un elemento con una lista al lado, con el resto del vagón. ¿Qué es eso? Bueno, eso es ese elemento más la suma de la lista. Y ya está. Y ya está. Es más, esto no hace falta ponerlo. Escribo dos funciones, o sea, dos patrones. Cuando tengo uno y cuando tengo muchos. Y en 2 líneas hice este programa. ¿Cómo sé que esto funciona? Bueno, la computadora lo que va a hacer es expandir. ¿Qué es suma de lista? Suma de lista es el otro elemento que sigue, que qué sé yo, le vamos a poner y, entonces va a ser x más, entre paréntesis, lo que es suma de lista. Será y, no sé, cualquier nombre. Más más el sum de la lista. O para que sea un poquito más visual, ¿qué es suma de lista? Es sum de L más la sum de ista. Okay, qué sé yo. ¿Y qué es sum de ista? Es sum del vagón I más la sumatoria del sta. Ok. Eso es lo que va haciendo la computadora, lo va expandiendo, pero yo no necesito programar eso. Yo necesito programar esto. Más ejemplos. Más ejemplos. Más ejemplos un carajo. Vamos a expandir. Vamos a expandir. A lo mejor no se entiende. ¿Ok? A lo mejor no se entiende. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, yo tengo eso programado y ahora quiero hacer sum de 4, 5? No, la lista va a ser, vamos a hacer 5, 2, 4, 3, bueno, 4, ahí está. 5, 2, 3, 4. Esa es mi lista. Entonces, ¿qué es eso? Dice la computadora. ¿Qué patrón es ese? Entra por el patrón de 5 seguido de 2, 3, 4. Entonces lo que hace es 5 más sum de 2, 3, 4. ¿Y qué es eso? Es 5 más sum de 2, 3, 4. ¿Qué patrón es ese? Este. Donde el primero es el 2 y lista es 3, 4. Entonces va a ser 2 más sum
3, 4. ¿Y qué es esto? De nuevo. 5. No, 5 más 2 más 3 más sum de 4. ¿Y qué es sum de 4? Wait, sum de 4 es un solo elemento. Es un solo elemento. Sum de 4 es uno solo. ¿Por qué patrón entra? Por el de arriba. Por ese. Uy, borré de más. Entonces va a ser 5 más 2 más 3 más 4. Porque sum de 4 es 4. Es lo que puse acá. Sum de x, uno solo, es x. Y después, ¿qué hace la computadora? Y suma. Hace 5 más 2 más 3 más 4. ¿Ok? Ahora sí, más ejemplos. Ok, volvamos a los ejemplos numéricos. No con una lista seguida de una lista, qué sé yo. Volvamos a los ejemplos numéricos. Que acá no es necesario el conocimiento de secuencias. Si bien creo que lo hice. Wait, ¿por qué perdí el formato? No, consolas 18 y este color 7. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Y acá vamos a usar mucho, en realidad no vamos a hacer recursividad, vamos a usar fuerte lo que sería el patrón de macheos, el pattern matching. Vamos a hacer una función que se llame par o spar de un x. ¿Cómo le vamos a escribir spar de x? Bueno, va a tener dos patrones. Spar de x va a ser x mod 2. Mod es una operación que te da el resto, lo que sobra de una división. Creo que lo había explicado en un video. Si x mod, o sea, lo que me sobra dividido 2 es 0, o sea, si lo divido 2 y no me sobra nada, quiere decir que es par. Entonces, esto es verdadero. Es una función que me da verdadero o falso. Es par, va a tener otro patrón. X mod, el resto que sea distinto de 0. Así se escribe el distinto en muchos lenguajes. Si no, se puede escribir así. Pero yo lo voy a escribir así. Distinto de 0 es falso. Y lo bueno de esto es que la computadora sola se va a dar cuenta. Según el número que ponga, va a saber por qué patrón entra. Supongamos, otra, que queremos de nuevo hacer numéricos. Y bueno, ahora queremos hacer algo numérico y que queremos que sea recursivo. Vamos a hacer una función que eleve a un número a otro número. ¿Ok? Y bueno, en programación asumamos que no existe el elevado. No está. No existe. Entonces, elevar un número a otro número es multiplicar ese número varias veces. Entonces vamos a poner elevado, vamos a decirle, de n a la x. N a la x. Y va a estar definido por dos casos. O tres. Vamos a hacer tres porque cuando lo elevas a 0 sí o sí te da 1. Por matemática, ¿no? Elevado cuando n es... Voy a cambiar el orden porque los otros ejemplos estuve haciendo n menos 1 y qué sé yo, y quiero que sea así. X a la n voy a hacer. X a la n. El n está arriba. Entonces, cuando el patrón es x y es 0, el resultado es 1. Sí o sí. Porque x cualquier número a la 0 es 1. Después, elevado tiene otro patrón básico más, que estos se llaman casos bases. Si lo elevo a la 1 es x, porque cualquier número elevado a la x a la 1 es el mismo número. Ahora el problema es cuando es x y el número
es un número cualquiera menos el 1. Y obviamente menos el 0, que lo voy a poner así, n más 1. ¿Qué es? Es x por elevado. No, es n por. No, es x por. X, el número, lo multiplico por x elevado a la n común. Entonces, ¿qué es elevado a la x común? Y va a ser x elevado, x por elevado a la x menos 1. Y así, y va a ser la multiplicación. Si yo hago x a la 3, va a ser esto 3 veces. Esto lo va a hacer 3 veces. Vamos a hacer el ejemplo, porque a lo mejor marea. Elevado de, vamos a hacer 4 a la 3. 4 al cubo quiero hacer. Bueno, ¿por qué caso entra 4 al cubo? Entra por el de abajo. Entonces hace elevado de 4 a 3, estoy confundiendo, es igual a 4x por elevado de 4 por n. Si 3 era n más 1, ¿cuánto es n? 2. ¿Y esto qué es? 4 por 4 por elevado a qué. Si esto es la básica ahora. Si 2 es n más 1 ahora, ¿cuánto es n? 1. Entonces, elevado de 4 a la 1. ¿Y qué es eso? 4 por 4 a la 1. Wait, entré a un caso básico. 4 a la 1 es 4. Entonces, ¿qué hace la computadora? 4 por 4 por 4. ¿Qué es? 4 a la 3. 4 por 4, 16, lo que sea. ¿Ok? Entonces, el quilombo que yo tendría que hacer si lo quiero hacer con ciclos, a esto, que tengo que empezar a acumular, restarle al índice, qué sé yo. Y acá lo hice en 3 líneas, con 3 casos. Y lo hace todo, la recursividad me soluciona la existencia. Sigo porque ya estoy reservado. Este video hace de 1 hora y me importa un carajo. Otro ejemplo más. Bien, lo que quiero hacer ahora es, tengo una lista de números. Mezclo las dos cosas. Tengo una lista de números. Y quiero saber cuál es el más chico. Y pensémoslo un poquito a nivel secuencial. Si de nuevo, sos un inspector que está viajando en el tren está viajando números, y vos querés saber cuál es el más chico. O sea, mientras vas recorriendo el tren, ¿no? Me costó ahí. Entonces, viene el inspector, va al vagón 0, anota en su libreta 0. Va al siguiente vagón, y le dice, ¿vos sos más grande que 0? Y si la persona le dice sí, bueno, reemplaza ese y le pone... no, el más chico. Si le dice que sí, no reemplaza un carajo y se queda con lo que tenía el vagón 0. Que no sé qué número será, no me importa. Pero si es más chico, reemplaza lo que había anotado del vagón 0 y anota el nuevo número. Y viaja de nuevo, bla, 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 bla. Y le dice, che, vos sos más grande que este número que anoté. Y me va a decir sí o no. Y depende de lo que haga. Entonces ahí estoy usando condicionales y estoy usando una variable que va a ir acumulando o va a estar manteniendo en realidad el número más chico. Entonces es parecido a lo que hice antes, pero no sumo. Hago una pregunta. Sí, esto, entonces, para condicionar y esas cosas, mi cursito que anda por ahí. ¿Cómo hago esto? Recursivamente. Para que sea cortito. Para que no sea tan vueltero como el anterior. Bueno, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a hacer una función que se llame mínimo. Mínimo de 2 números. Así se va a llamar mi función. Y va a tener 2 patrones. Si
el patrón en donde x es más grande que el y, que me va a dar y, porque y es más chiquito, y tiene el otro patrón, donde x es más chico que el y. Y en ese caso me va a dar x. Esos dos patrones tiene. Ok. Con eso, yo puedo escribir una función que se llame mínimo. Y mínimo toma una lista de números. Entonces, esto tiene dos casos. El mínimo, cuando la lista tiene un número seguido de otro, o sea, tiene dos números nada más, me va a dar min de x. Y estoy usando la función que escribí arriba. Si tengo dos números, uso esa función min de x. Y si no tengo dos números, ¿qué hago? Ok, si no tengo dos números, ¿qué hago? Si no tengo dos números, quiere decir que tengo más de dos números. Tengo un x, el primer número, un y, un segundo número, y tengo una lista después. Ok, ¿y qué hago entonces? Hago lo siguiente. Piensen un cachito a ver si se dan cuenta solos. Ok, hago el... tengo otra caja ahí. Hago lo siguiente. Hago el mínimo. Estoy haciendo algo recursivo. El mínimo, no el min. El mínimo. El mínimo entre dos valores. Porque tiene... Ok. El mínimo entre... Wait, me mareé un cachito. El mínimo entre... Ahí está. Entre... esta caja que está acá en el medio me molesta. Ahí está. El mínimo entre... el min de x e y seguido de la lista. Entonces estoy haciendo el mínimo del min y la lista. Vamos a resolverlo para que vean que no estoy mintiendo. Vamos a hacer el mínimo de una lista de 4 números. El 5, el 4, el 1 y el 9. Mínimo de 5, 4, 1, 9 entra por el patrón en donde tenés dos números, el 5 y el 4, y el resto es una lista. Entonces, hace mínimo de min de 5 y 4 seguido de la lista. ¿Qué sigue? 1 seguido de 1, y 9. Bueno, entonces la computadora primero tiene que resolver qué es el mínimo, que es el min de 4, 5, de 5, 4. Va para arriba y dice, bueno, ¿en qué patrón cae? Y cae en el de arriba, porque 5 es más grande que 4. Entonces, queda esto, 4, 1, 9. Pero ¿qué es el mínimo de 4, 1, 9? El mínimo de 4, 1, 9 es el mínimo del min de 4 y 1 seguido del 9. ¿Y qué es el min de 4 y 1? ¿Por qué caso cae? De nuevo por el primero. Entonces esto es mínimo de 1,9. ¿Y qué es el mínimo de dos números? Entra por ese caso. Entra por ese caso. El mínimo de 1,9 es min de 1,9. ¿Y qué es el min de 1,9? 1. Otra. Último ejemplo de todos. Vamos a hacer el promedio. Tengo una lista de números, de notas, qué sé yo, y quiero saber el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Se saca sumando todos los números de la lista, todas las notas, y la dividís por el tamaño de la lista. Entonces, supongamos que vamos a meter. Yo tengo una lista de notas acá. Promedio de lista es... vamos a hacer exactamente lo que dije. Promedio de lista es
la suma de la lista dividido la cantidad de la lista. O sea, sumo todos los valores y lo divido por la cantidad. Eso es un promedio. Suma ya la tengo. La escribí antes. Suma es esta. Bueno, me la traigo. Ahí está. Tengo que definir una función que se llame cantidad. Cantidad de una lista. ¿Cómo es la cantidad de una lista? Tiene dos casos. Si la lista tiene un solo elemento, ¿qué cantidad es? 1. Porque tiene uno solo. Si el otro caso es si tiene un número cualquiera o un elemento cualquiera seguido de una lista. ¿Cuál es la cantidad? Y es 1 más la cantidad de la lista sin el primer elemento. ¿Y qué es esto? Y bueno, ya creo que ya quedó la cantidad. Entonces, esto de acá, me saca la cantidad de la lista, recursivamente. Y esto de acá, me saca la suma de la lista, recursivamente. Y esto de acá, gracias a estas dos funciones recursivas, ya está. Ok. Eso que vimos ahí es la programación funcional. Y a lo mejor en su cabeza les pasa, sí, está genial, pero no hay forma de que a mí se me ocurra eso sin saber cómo se hace. Por ejemplo, bueno, yo hice ahí la del promedio, pero si yo digo, bueno, quiero una lista y que quiero que me la dé al revés, que no hay forma de que a mí se me ocurra cómo se hace eso recursivamente. Tenés que tener la cabeza como para... Y un poco sí, yo como que, bueno, primero que me costó aprobar la materia y después le agarré un amor incondicional y como que me acuerdo de algunas cositas y me sale solo, pero hay algo más. Si entendiste todo hasta acá, el nivel de ascenso cerebral que tenés te permite flotar. No lo intentes, pero igual. No lo intentes. Porque vamos a decir que flotás de 2 centímetros del piso, cosa que no quiero que haya gente que se esté tirando de la ventana. Pero si te enseño lo que sigue, vas a ser etéreo, vas a traspasar las paredes, no vas a tener cuerpo físico. Pero no lo voy a hacer en este video, lo voy a hacer otro, porque es un tema que para mí este video no lo va a ver nadie. Más de 40 minutos hablando de funciones matemáticas y programación, no lo va a ver nadie. Pero si no lo contaba, tenía que contarlo. Tenía que contarlo porque... ¿Ok? En el próximo video les voy a enseñar cálculo de programas recursivos. En donde, agarrando una especificación lógica, escribimos una especificación lógica que diga lo que mi programa quiero que haga. Que requiere práctica escribir lógicamente lo que quiero que mi programa haga, pero se puede. Escribimos lógicamente lo que quiero que haga mi programa y hacemos una serie de razonamientos lógicos y mágicamente llegamos a un programa funcional que no tiene errores. Es fascinante. Para vos, Maxi, nada más fascinante. Ok. Adiós.